Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Alarga al pobre tu mano para que seas plenamente bendecido. Buen día, querida familia. Feliz y bendecido miércoles 10 de marzo. Y les quiero compartir el evangelio para este día, tomado del evangelista San Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 19. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una tilde de la ley hasta que todo suceda. Por tanto, el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños y así los enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio podemos hacer una relación entre la ley de Moisés y Jesús. Hay como una relación aquí entre lo que era la ley de Moisés y lo que nos trae Jesús. La ley de Moisés. ¿Dónde está la ley de Moisés? En el Antiguo Testamento. Y frente a la ley de Moisés hay como dos posiciones. La primera es decir que es una etapa ya superada, pero la segunda es quedarse en la ley, como lo hicieron los judíos y no reconocieron a Jesús, no reconocieron al Señor. Pero la ley tiene como una meta. Y la meta de la ley es hacernos buenos, que seamos buenos. Para ser buenos se necesitan dos cosas. Primero, distinguir el bien del mal, es decir, hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y lo segundo es una fuerza, un impulso para poder hacer el bien y dejar el mal, porque no solamente con saber qué es lo bueno y qué es lo malo es suficiente para hacer el bien. Necesitamos un impulso, una fuerza, algo que nos mueva para poder actuar el bien, para poder llevar a cabo el bien. La ley de Moisés se queda solamente en distinguir el bien del mal. Se queda solamente en diferenciar el bien del mal, es decir, es buena en cuanto nos ayuda a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, pero le falta esa segunda parte, le falta esa fuerza, ese impulso, eso que mueva a que obremos el bien. Jesús tiene en cuenta la ley de Moisés, pero no se queda en ella. La palabra clave en Jesús es plenitud. He venido al mundo para darle plenitud a la ley. Y la plenitud es la meta. Y dijimos que la meta, que para llegar a esa meta que era hacernos buenos, se debía tener en cuenta dos cosas. Distinguir el bien del mal, pero se necesita también ese impulso o esa fuerza para poder hacer el bien y el mal. La ley de Moisés dijimos que solamente se queda en distinguir el bien del mal, pero le hace falta la segunda parte para que nos lleve a hacer ese bien. Jesús, sí, no solamente trae esa gracia de poder distinguir el bien del mal, sino que además nos da ese impulso y esa fuerza para hacer el bien. Un ejemplo para entender más esto. Imaginémonos un carro de noche. Para mover ese carro de noche se necesitan dos cosas. Primero, las luces del carro para poder ver el camino, para poder manejar, para poder salir o llevar el carro por esa carretera a través de la oscuridad. Se necesitan luces. Pero lo segundo, se necesita también el motor que impulse, que mueva y que sea el que dirija el carro por la carretera. La ley de Moisés solamente tiene las luces para mover ese carro. No tiene el motor, no tiene el impulso. Jesús
trae ese impulso, esa fuerza, ese motor que nos lleva a hacer el bien. Ese impulso, esa fuerza, ese motor que nos lleva a hacer el bien es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo del Señor. Es el Espíritu Santo que es el que mueve, que es el que nos impulsa, que es el que nos da un gusto anticipado para poder hacer ese bien. O sea, el Espíritu Santo es la ley nueva que trae Jesús, es la ley de gracia y bendición que trae el Señor, que no hace que solamente nos quedemos en diferenciar el bien del mal, que no hace que nos quedemos solamente en distinguir el bien del mal, que es importante, sino que además nos da un gusto anticipado, nos da un sabor anticipado para poder hacer el bien. Es decir, de este texto sacamos como conclusión dos cosas, que es importante la ley de Moisés, que hay que tenerla en cuenta, porque nos ayuda a distinguir lo bueno del malo, nos ayuda a salir de eso que dice por allá uno de los profetas, que a veces, como no sabemos distinguir el bien del mal, terminamos llamando a lo que es malo bueno y a lo que es malo bueno. Necesitamos esa luz para poder distinguir qué es lo bueno y lo malo, pero también necesitamos esa ley nueva que trae Jesús, el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, ese impulso, esa fuerza, ese motor, ese gusto anticipado, ese sabor anticipado que nos da para hacer el bien. Querida familia, feliz y bendecido miércoles. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Una invitación a partir de hoy, o ya desde ayer en la tarde, o mejor desde hoy, pueden realizar con nosotros la novena a San José, 9 días, donde vamos a profundizar en alguna reflexión sobre San José como forma de preparación para la consagración el 19 de marzo. Búsquenla ahí en el canal de YouTube, también en Facebook, novena a San José a partir de hoy. Dios les bendiga.